Me llamo Marcela Jiménez Aguilar. Soy bibliotecaria de la Biblioteca Amos Tlatelollan del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, y formo parte de la campaña Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tus tareas. Hoy en este video te hablaré del proyecto Los fascismos como impulsores de la guerra, que forman parte del bloque 2 del primer año de secundaria. Las grandes guerras, los fascismos como impulsores de la guerra, las ideologías en Europa. La crisis generada por la Primera Guerra Mundial repercutió en toda Europa. Hubo miles de muertos y los sobrevivientes anhelaban retomar la paz y olvidarse de los largos años de angustia, guerra y dolor. Desaparecidos los principales imperios europeos, surgieron una serie de estados nacionales que aspiraba a gobernarse a través de constituciones liberales y democráticas. Sin embargo, estos estados salieron de la guerra muy debilitados. Fue el caso de Alemania. Al término de la misma, se le obligó a ceder territorio a otros países, desmantelar ejércitos, destruir su armamento y pagar anualmente altísimas multas e indemnizaciones a las naciones afectadas. El fascismo, ideología conveniente para los países derrotados, fueron gobiernos totalitarios, poder absoluto sobre sus gobernados. Se fortaleció la figura del líder fascista bajo ciertas características. Si bien Italia fue una de las naciones vencedoras en la Primera Guerra Mundial, quedó muy resentida porque no obtuvo los triunfos y las ganancias territoriales que esperaba. El sentimiento de frustración y enojo italiano generó un descontento social entre los grupos de poder y desacuerdos internos que a principios de los años 20 propiciaron en buena medida el surgimiento del fascismo. Su líder fue Benito Mussolini. Apoyado del ejército, el rey y los empresarios italianos, marchó sobre Roma y derrocó al gobierno anterior para conformar un Estado único y fuerte. Él aseguraba que la única manera de dar a Italia la grandeza y el poder perdido era implementando la ideología fascista. Con el tiempo fue endureciendo su posición hasta centralizar el poder y convertirse en un dictador fascista. Esta foto es de Benito Mussolini. El nazismo alemán. Al igual que Italia, el fascismo anidó en Alemania. El pueblo alemán, inconforme con la resolución del Tratado de Versalles, que solo benefició a los aliados, apoyó al Partido Nacionalista encabezado por el político Adolfo Hitler. El fascismo nazi preparó una estrategia militar para crear una gran Alemania llamada el Tercer Imperio. El Führer, como se conocía, ganó la aprobación del pueblo alemán. Se respaldó con un ejército que exaltaba los principios del fascismo. Hitler fue quien añadió al ideario fascista los principios de intolerancia y de xenofobia. Para Hitler, el ario era un ser elegido y noble que desde sus antepasados heredaba rasgos superiores de inteligencia, fuerza, vitalidad y resistencia física. Por tanto, no podían ser contaminados con otra sangre. Al pueblo judío se le aplicaron disposiciones extremas y se apropiaron de sus propiedades y negocios. Esto culminó en el Holocausto, uno de los peores genocidios de la historia contemporánea en contra de un pueblo. Esta es la foto de Adolfo Hitler. Pacto de acero y el militarismo en Italia, Alemania y Japón. El desarrollo del fascismo en Italia y Alemania fomentó que otras naciones como España, Japón, Hungría y Rumania adoptaran esta ideología. Generó un peligroso ambiente político y social que se necesitaba para que las naciones de Europa volvieran a entrar en pugna. Hubo muchos tratados de paz y acuerdos internacionales de no agresión, pero a pesar de eso, varios países ya estaban invirtiendo grandes cantidades de recursos en la fabricación de armamento, así como el entrenamiento de millones de soldados. La guerra era cuestión de tiempo. En 1939, poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, se firmó en Berlín el Pacto de Acero y alianza entre Alemania e Italia. Japón también se sumó al Pacto de Acero, ya que su gobierno se convirtió con un régimen militarista y represor con deseos de expansión imperialista. La antesala de la guerra. Los fascistas fueron los impulsores de la guerra.
porque mediante sus principios tomaron el control ideológico de millones de seguidores convencidos de su efectividad y alcance. Se dedicaron a apoyar el crecimiento industrial de armamento, las técnicas de guerra, encender las ambiciones imperialistas, manipular las ideas sobre el racismo y la supremacía de raza, permitir a los opositores gobernar desde el terror y la violencia. Esta foto es de los integrantes del Pacto de Acero: Ciano de Italia, Hitler, Göring y Ribbentrop por Alemania. Estas condiciones terminaron por arrastrar a las potencias a las puertas de otra conflagración mundial, ahora más peligrosa y destructiva que la anterior. Esta foto es del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan a que aprendas sobre las ideologías en Europa. Es muy sencillo. Primero debes de tener muy claro qué es el fascismo. El fascismo es un movimiento político, un tipo de estado de carácter totalitario, autoritario, antiliberal y antidemocrático. Después, ¿quiénes son parte de esta ideología y por qué? Los países que formaban parte de esta ideología fue Alemania, Italia, Japón. Esto fue porque terminaron muy debilitados de la Primera Guerra Mundial, creían ser superiores a las demás naciones y también querían tener el poder absoluto. Por último, también te recomiendo que consultes los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública y estos te facilitarán tu tarea. Mi primera recomendación es el libro Historia Universal de María de la Luz Vázquez Segura, y mi segunda recomendación es El Esbozo de Historia Universal de Juan Brom. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotutora Marcela Jiménez Aguilar. Nos vemos pronto. Gobierno de México.